Ser demasiado consciente. Ser demasiado consciente es una enfermedad, diría Fyodor Dostoyevsky. En su obra Memorias de Subsuelo, el autor ruso expone el delirio al que un hombre puede llegar cuando su vida es secuestrada por la hiperconciencia. El análisis excesivo de cada impulso, cada motivo, cada pensamiento. Este hombre del subsuelo, que se concibe a sí mismo como un enfermo al sufrir por entender su miseria, pero ser incapaz de cambiarla, está destinado a un castigo perpetuo. Porque cuando el don de pensar y razonar se convierte en un impedimento para actuar, el hombre se niega a vivir y se conforma con observar. ¿Y qué mayor castigo que estar vivo sin realmente vivir? Aquí te presento la desgracia de ser demasiado consciente. Dostoyevsky tenía un talento extraordinario para plasmar en papel el agónico sufrimiento de sus personajes. Si bien cada obra literaria escrita en la historia refleja un pequeño fragmento de nuestra humanidad, sus historias abordan un sufrimiento particular, un dolor metafísico, una angustia paralizante producto del sobrepensar. A través de obras como Memorias de Subsuelo, Crimen y Castigo o Noches Blancas, el lector puede identificar en las palabras escritas la profunda amargura que experimenta el personaje principal al ser demasiado consciente de sí mismo, consciente de sus emociones, de sus pensamientos, de sus pecados y de sus delirios. De las 800 páginas que tiene el libro Crimen y Castigo, me atrevo a decir que el 80% de la historia está centrada en el tormento que persigue a Raskolnikov por el desagradable crimen que cometió. Su castigo no es la consecuencia legal ni la desaprobación de sus seres queridos, ni la privación de su libertad, sino la desgracia de ver cómo la culpa lo carcome por dentro sin poder hacer nada al respecto. Raskolnikov es descrito como un hombre que siente profundamente, aunque desprecia al hombre común y corriente y se considera un hombre extraordinario, no puede dejar de sentir. Ver y analizar cómo su intelecto y grandeza son vilmente desperdiciados por él mismo. Él es la personificación de un alma que intenta huir de sí misma, pero no logra hacerlo. Está estancado, embrutecido por la pasividad y, por supuesto, la conciencia de su pecado, produce una somatización que hace de su vida un auténtico infierno. No solo es perseguido por su propia conciencia, sino que su cuerpo deja de responder. En Memorias de Subsuelo, Dostoyevsky describe lo que para muchos de nosotros es una realidad agridulce, la excesiva conciencia de nuestra existencia. Agridulce porque, si bien la mayoría de nuestros procesos psicológicos ocurren a un nivel inconsciente, de no ser por la conciencia, no podríamos experimentar vívidamente la realidad. No podríamos contemplar un atardecer o cuestionarnos sobre la existencia de Dios. Sin embargo, también es a través de esa conciencia que emerge una exagerada preocupación por cuestiones tan elementales que el fuego de nuestro espíritu se ahoga con tantos análisis y preguntas sin respuesta. El autor ruso predijo en sus novelas lo que hoy la neurociencia confirma, cuando la red neuronal por defecto, la parte del cerebro encargada de la autoconciencia, está sobrecargada de actividad. Lo que antes era insignificante y no estaba relacionado con el yo, se convierte en un problema del yo. Algo tan simple como una oración, un mensaje de texto o un simple gesto, para la mente demasiado consciente se transforma en un tablero de misterios que debe ser atendido y resuelto inmediatamente. Si en un estado normal la conciencia reflexiona continuamente sobre lo que haces y en cómo afectas al entorno, cuando esta red neuronal está sobrecargada, la tendencia a personalizar todo, incrementa y, al incrementar la atención del ego en el yo, aumenta la necesidad de responder cada pregunta, cada incógnita, cada acertijo. Se tiene que descifrar cada gesto, cada silencio, cada sonrisa. Las respuestas, naturalmente, nos ofrecen orden o, por lo menos, la ilusión del orden. Y es a partir de esas respuestas que encontramos que podemos darle sentido a nuestra existencia. Sin embargo, cuando las buscas de manera excesiva, no solo estás agotando recursos cognitivos innecesariamente, sino que tiendes a asumir cuestiones, dilemas y problemas que no te corresponden. Surgen explicaciones narcisistas que dan sentido a nuestro mundo, pero que no son necesariamente correctas. Las necesitamos para justificar nuestro sufrimiento, pero ciertamente están alejadas de la realidad. De acuerdo con la neurociencia, hay una correlación entre la depresión y la hiperactividad en la red neuronal por defecto, ya que el pensamiento excesivo es uno de los síntomas más comunes de este trastorno. No es extraño que la mayoría de personajes escritos por Dostoyevsky desplieguen conductas y pensamientos que sugieren depresión. No es extraño tampoco que la persona excesivamente consciente acentúe gradualmente la incapacidad de disfrutar espontáneamente la vida, pues todo es calculado, analizado y dirigido al único propósito de saber. Porque esa es la trampa del ego, hacernos creer que necesitamos saber,
que tenemos que descifrar lo que no se dice en voz alta, pero jamás nos instruye a cambiar, solo nos atormenta con el saber. El autor de Eclesiastés dice, francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Y es que una persona demasiado consciente de sí misma puede observar dentro de sí sus demonios, sus intenciones, sus más puros y nobles deseos, su anhelo de ser valiente, sus oscuras fantasías y, quedarse ahí, analizando, observando, conociendo, sin nunca dar un paso hacia el frente. Puede reconocer sus talentos y virtudes y jamás cultivarlos. Puede apuntar sus defectos y vicios y nunca cambiarlos. Puede ser consciente de su propia incongruencia y aún así justificar y encontrar razones para no ser congruente. Pues el ego es increíblemente astuto. De manera brillante nos paraliza porque hay un cierto grado de satisfacción en no hacer lo que tenemos que hacer. Es una satisfacción leve y mundana, pero que nos inmoviliza, haciéndonos creer que nos está tranquilizando. Es preferible evitar la responsabilidad de actuar que lanzarse al río y empezar a nadar. Ese es el gran problema de ser demasiado consciente. Ese es el problema del hombre del subsuelo. Llegar a conocer sin nunca tener la valentía de actuar. El ego encuentra razones para que el ser humano no haga lo que debe hacer. La desgracia de no hacer lo que otros logran hacer. Puede pasar horas sentado en una cafetería analizando sus pensamientos, descifrando sus temores, plasmando sus más profundos deseos. Pero la cantidad de acciones ejecutadas comparadas con la cantidad de horas de introspección simplemente no es proporcional. Y eso es lo irónico. La acción es lo que nos mueve. La vida misma es acción. No hay átomo ni partícula que no estén en movimiento. No hay célula ni planeta que no estén en acción. Desde la concepción hasta la muerte, todo es un flujo continuo de movimientos, acciones y consecuencias, causas y efectos, uno tras otro. Incluso en la muerte, el cuerpo se descompone y el espíritu asciende. No hay momento en la vida donde no haya acción. Y, aún así, la conciencia lo paraliza, lo atormenta y lo condena. Por eso decía Dostoyevsky que ser demasiado consciente es una enfermedad, porque te paraliza, aun cuando tu más ferviente deseo es vivir. El horror de ser demasiado consciente no es ver demasiado, es verse demasiado. Por esa razón es un imperativo morir a uno mismo, morir al ego astuto que nos crucifica con placeres inmediatos, morir a lo que nos abstiene de crecer, a conductas, pensamientos y creencias que sabotean nuestra plenitud. Eso es lo que todos queremos, aunque ninguno sepa realmente cómo hacerlo. Vivir. Decía Facundo Cabral, qué extraña criatura es el hombre. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Creo en lo profundamente, que no hay persona en este mundo que no anhele una vida digna de ser vivida. Lo irónico es que muchos no sabemos cómo vivir. El ser conscientes es una cualidad inherentemente humana, pues, aunque hay animales que demuestren una extraordinaria inteligencia, no hay evidencia de autorreflexión o autoconciencia en el reino animal. Un chimpancé, por lo que sabemos, no se sienta a reflexionar sobre su día, no aprecia la complejidad de una sinfonía de Beethoven o Mozart, ni puede ver el talento que se manifiesta en una escultura de Miguel Ángel. El hombre, por otro lado, no solo percibe estímulos visuales o auditivos. Los puede contemplar, sentir, analizar o juzgar. El sonido de las gotas de agua impactando la tierra cuando llueve, nos transportan a una dimensión donde la calma y la tranquilidad se apoderan temporalmente de nuestro estado anímico. No solo estás procesando información, la estás viviendo. Eres capaz de encontrar patrones, organizar conceptos y apreciar distintos colores, creando la ilusión de realidad en la que habitas. Puedes incluso cuestionar la forma en que percibes tu realidad. Gracias a la conciencia, puedes dudar de tu existencia, preguntarte sobre el sentido de la vida o evaluar la moralidad de tus acciones. Decía Dostoyevsky que el sufrimiento y el dolor son siempre inevitables para una inteligencia amplia y un corazón profundo. Los verdaderos grandes hombres, creo yo, deben experimentar en este mundo una gran tristeza. Y es que el peso de ser demasiado consciente nunca se suelta. No se libera uno de sus pensamientos como se libera uno de las cadenas de un vicio. Simplemente, se aprende a vivir con tus pensamientos, sin dejar que te paralicen, sin dejar que anulen tu capacidad de actuar. En el templo de Apolo, en Delfos, había inscrito una invitación que para ese entonces era una máxima de la sabiduría. Notice auton, o en español, conócete a ti mismo. Y es que el ejercer la conciencia, más que una cualidad humana, es un deber para con uno mismo. Porque cuando un hombre no se conoce a sí mismo, está destinado a que el mundo dictamine quién debe ser.
pero tampoco se puede quedar en el conocer. Debe actuar, cambiar sus defectos y cultivar sus virtudes. De lo contrario, entra en un estado de rumiación, donde su mente repite cíclicamente un pensamiento sin nunca hacer nada al respecto. Y qué desgracia es para un hombre, envejecer sin nunca haber visto la grandeza que habita en él. Ser demasiado consciente implica una intensa autoobservación que puede generar ansiedad, parálisis por análisis y preocupación por la percepción ajena, llevando a pensamientos negativos y malestar. Aunque la autoconciencia normal es positiva para el autoconocimiento y la toma de decisiones, a menudo se confunde con la ansiedad o el pensar demasiado, o sea, rumiación, manifestándose como estrés, dificultad para dormir y sensación de estar separado de la realidad. Las implicaciones negativas como 1. Ansiedad y estrés, manifestada en preocupación constante por cómo te ven los demás, entre paréntesis, autoconciencia externa, y crítica excesiva de tus propios pensamientos, entre paréntesis, autoconciencia interna. 2. Parálisis por análisis, dificultad para actuar por miedo a cometer errores o a la evaluación negativa, microanalizando cada detalle. 3. Afecto negativo, mayor tristeza y menor autoestima, justo lo contrario de lo que se busca al enfocarse demasiado en uno mismo. Y 4. Sistemas físicos, agotamiento mental, insomnio, dolores de cabeza y problemas digestivos debido al exceso de pensamientos. El primer principio para reconstruir tu vida es matar el personaje que has fingido ser. Diría Dostoyevsky que el hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira, llega al punto de no poder distinguir la verdad ni en él ni a su alrededor. Gran parte de nuestro desprecio por la vida surge de vivir sin autenticidad. ¿Cómo vamos a alegrarnos por nuestra vida si pretendemos vivir otra? ¿Cómo vamos a apreciar lo que somos, si ni siquiera nos damos el derecho y la libertad de ser? El verdadero cambio empieza por admitir que vivimos desde el miedo, desde las heridas de la infancia, desde el ego o desde el trauma. Muchas de nuestras conductas son simples mecanismos de defensa que adquirimos para evitar el dolor del abandono, del rechazo o de la humillación. Si un infante tuvo un padre ausente emocionalmente, lo más probable es que ese infante no sepa establecer límites, disciplinas o estructura en su vida, y éste se escuda en que es relajado, descomplicado y de mente abierta. Si fue abandonado por su madre, seguramente construya relaciones dependientes y ajuste su forma de actuar al otro para encontrar el amor que le fue negado. Por eso es necesario matar al farsante, a esa máscara que nos convence de ser funcionales, pero que en realidad opera desde vacíos, miedos e inseguridades. Si no vivimos en honestidad con nosotros mismos, eventualmente vamos a despreciarnos y a buscar en otras personas el amor que no nos podemos ofrecer, en vicios o en fantasías. De esta manera, generamos así un vínculo dependiente e insano con nuestro entorno. ¿Estás dispuesto a ser rechazado, criticado o incomprendido con tal de ser libre? ¿O prefieres sacrificar tu autenticidad por la comodidad que te proporciona la máscara? El segundo principio es transformar el caos en orden. Transformarte no se trata de leer 100 libros de autoayuda, se trata de dominar tu día a día como un general domina su ejército. Diría Confucio, que el que no puede gobernarse a sí mismo es indigno de gobernar a otros. Para gobernar el caos, hay que empezar por pequeñas tareas, pequeños cambios, simples acciones que en un principio parecen insignificantes, pero que eventualmente forjan el orden que todo hombre necesita en su vida. Empieza por construir una rutina. No necesariamente tienes que levantarte a las 4 de la mañana, pero sí tienes que estructurar tu día, planearlo, asignar tiempos y prioridades. Nadie planea jugar un videojuego porque no es una prioridad en sí, es un momento de entretenimiento. Pero si tu enfoque es crecer personalmente, es necesario priorizar otras actividades por sobre el entretenimiento. Para avanzar, siempre hay que dejar algo atrás. No hay cambio sin sacrificio. Ordena tu cuarto, tu casa, limpia tu escritorio, elimina correos innecesarios, dedica tiempo a ejercitar tu cuerpo y tu mente. Sé un verdadero rey en tu imperio. Ejerce el orden, ejerce autoridad. Haz lo que dices que vas a hacer. No deambules como un viajero sin rumbo. Gobierna con la autoridad y el amor que se te fueron dados, porque no se nos concedió un espíritu de cobardía, se nos concedió un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Haz arder la llama interna del rey que espera ser liberada. Ordena tu vida como un rey ordena su reino. Diría C.S. Lewis que no podemos escoger nuestras circunstancias, pero sí podemos escoger cómo afrontarlas. El tercer principio es volver a Dios.
El cambio radical no puede sostenerse únicamente por fuerza de razón y voluntad, aunque son cualidades que nos distinguen de los animales, el hombre no es creador de sí mismo. Tampoco es un mísero producto del azar o de la selección natural. El hombre es creación intencional. No solo de pan vive el hombre, su espíritu también necesita alimentarse. Si el universo no tiene propósito, si el ser humano no es diseñado, sino emergente, si no hay alma, sino conciencia, producto de procesos neuroquímicos, si no existe una ley moral objetiva ni un ser supremo, no hay nada que te obligue como hombre a ser ontológicamente bueno, responsable o compasivo. Todo valor moral sería producto del contexto. No sería ni verdadero, ni justo, ni noble, tan solo sería conveniente. No habría nada concreto u objetivo que te obligue a ser responsable contigo o con los demás. No habría razón para ser correcto ni perseguir la virtud más allá de la supervivencia de la especie. La justicia no sería en esencia trascendental, sino un simple acuerdo arbitrario, regulador del comportamiento, que fluctúa con el tiempo. No podríamos catalogar de malvados a los corruptos, a los degenerados o a los violadores, tan solo serían agentes que actuaron en oposición al contrato social de turno. Sin Dios, somos organismos complejos que accidentalmente desarrollaron la capacidad de pensar sobre sus pensamientos. Nuestro propósito dependería estrictamente de nosotros, del individuo. Ser un campesino sería moralmente equitativo a ser un terrorista, ya que no habría ley universal que juzgara nuestros actos. Incluso podríamos pensar que no hay libre albedrío, ya que la motricidad, la mente y la cognición son procesos emergentes sin propósito. Lo que pensamos, hacemos y decimos, tan solo son impulsos eléctricos que no se pueden catalogar como buenos o malos. Sin Dios, no habría la necesidad de buscar la virtud, de ser mejores personas, de erradicar los vicios y las corrupciones morales. No habría razón biológica para buscar una vida plena de gratitud y serenidad. No habría motivo sustancial para cultivar la caridad, la compasión y el amor hacia el prójimo. Sin Dios, no hay amor, tan solo habría reacciones químicas temporales y relaciones de utilidad y conveniencia. No habría razones para que una persona quisiera permanecer fiel a otra y construir un hogar en bondad. Nuestro espíritu se enfrenta a toda una serie de aberraciones, corrupciones y vicios que no se pueden combatir a punta de razón. Nuestro espíritu necesita de dirección y propósito. Sin eso, podrás lograrlo todo, pero seguirás vacío. Diría Chesterton que cuando el hombre deja de adorar a Dios, no deja de adorar, se adora a sí mismo o a cualquier ídolo moderno. Es hora de creer en un ser superior, el cual puedes llamarlo como quieras. El cuarto principio es construir tu círculo sagrado. Ningún cambio radical se sostiene en el tiempo si te rodeas de los mismos seres mediocres que alimentan tu espíritu pasivo, superficial y conformista. Diría C.S. Lewis que no puedes seguir adelante hasta que te des cuenta de que no puedes quedarte donde estás. Ningún cambio es efectivo en el mismo entorno donde surgieron las conductas que queremos cambiar. El entorno es el reflejo de lo que uno es, por lo tanto, es indispensable reconstruir el entorno. Rodéate de personas que te reten, no que te complazcan. Rodéate de silencios honestos, de libros que te duelan, de ideas que te confronten, de gente que te ofrezca una nueva perspectiva. Un nuevo ser necesita un nuevo ecosistema. Permanecer en el mismo lugar donde engendraste hábitos autodestructivos eventualmente te arrastrará hacia esos mismos hábitos. No es necesario cambiar de lugar físicamente. Renueva tu habitación, renueva lo que consumes, renueva tus amistades y tus actividades. Nutre tu mente de lo que necesita, no de lo que grita como adicto por volver a consumir. Evalúa hacia dónde te llevan tus amistades, cómo te hacen crecer, cómo las haces crecer. ¿Es una relación recíproca, donde hay crecimiento mutuo o es una relación que se fundamenta en las sensaciones y sentimientos? Puedes tener amigos que te hagan reír y pasar un buen rato, pero es necesario tener amigos que busquen fielmente tanto su crecimiento como el tuyo. Las personas necesitan retos, aventuras, ambición. Tú te conviertes en el promedio de las personas que te rodean. Cambia tu entorno y será más fácil cambiar. La guerra interna es el único camino a la libertad. Cambiar tu vida radicalmente no es un proceso agradable, es una guerra santa contra tu versión fragmentada, contra tus hábitos, contra tu pasado incómodo y tu mente domesticada. Pero si te atreves y caminas esta senda con firmeza, llegará el día en que te mires al espejo y por fin no veas al niño temeroso ni al impostor sonriente. Verás a un ser, no al ser perfecto, sino al real, al que es libre, al que es íntegro. Y ese ser, aunque lleno de cicatrices, será tu obra maestra.
Por eso, mi estimado y mi estimada, te invito a buscar la virtud, a ejercer la voluntad y la razón para cultivar tu espíritu, a no desfallecer frente a los pensamientos que atormentan tu conciencia, sino a equilibrarlos con acción sabia y dirigida, a que te conviertas en un ser humano fuerte, valiente y sabio, no en un instrumento del mundo, del ego o de la carne, a ser una persona ejemplar. Una persona preparada para la guerra, pero en busca de la paz. La diferencia entre un hombre ordinario y uno legendario está en que tanto se conoce a sí mismo. Por favor, suscríbete, dale like, y comparte. Muchas gracias.